Buscando esposa. Saga Bridgerton 8 por Julia Quinn. Capítulo 1. En el que nuestro héroe se enamora. 2 meses antes. A diferencia de la mayoría de sus conocidos, Gregory Bridgerton creía en el amor verdadero. Tendría que haber sido un necio para no creer en él. Ha de tenerse en cuenta lo siguiente: su hermano mayor, Anthony, su hermana mayor, Daphne, sus otros hermanos, Benedict y Colin, por no hablar de sus hermanas, Eloise, Francesca y, irritante pero cierto, Hyacinth. Todos ellos, todos, estaban felizmente enamorados de sus cónyuges. Para la mayoría de los hombres, tal situación solo sería frustrante, pero para Gregory, que había nacido con un espíritu extraordinariamente alegre, si bien fastidioso de cuando en cuando, según su hermana pequeña, ello solo significaba que no le quedaba más remedio que creer lo obvio. El amor existía. No era un vaporoso producto de la imaginación ideado para impedir que los poetas perecieran de inanición. Podía no ser algo que se viera, se oliera o se tocara, pero estaba ahí, y solo era cuestión de tiempo que él también encontrara la mujer de sus sueños y sentara la cabeza para dar fruto y multiplicarse, y adoptara aficiones tan incomprensibles como el papel maché o el coleccionismo de ralladores de nuez moscada, aunque, si uno quería poner los puntos sobre las íes, lo cual parecía un tanto apurado tratándose de un concepto tan abstracto, sus sueños no incluían exactamente a una mujer, o al menos no una mujer con atributos específicos e identificables. Gregory no sabía nada sobre aquella mujer suya, la que se suponía que iba a transformar su vida por completo, convirtiéndolo en un alborozado pilar de la respetabilidad y el aburrimiento. Ignoraba si sería alta o baja, morena o rubia. Le gustaba pensar que sería inteligente y poseería un fino sentido del humor. Pero aparte de eso, ¿qué iba a saber él? Podía ser tímida o extrovertida. Podía gustarle cantar, o quizás no. Tal vez fuera una amazona de tez sonrojada por pasar tanto tiempo a la intemperie. Gregory no lo sabía. En lo relativo a aquella mujer, a aquella fémina imposible, maravillosa y, de momento inexistente, lo único que sabía en realidad era que cuando la encontrara, lo sabría. Ignoraba cómo lo sabría, solo sabía que lo sabría. Algo tan trascendental, algo que hacía temblar la tierra y cambiaba la vida de arriba abajo. En fin, no podía florecer sigilosamente. Llegaría con ímpetu y vigor, como el proverbial mazazo. La única duda era cuándo, y entre tanto, Gregory no veía razón para no pasarlo bien mientras esperaba su llegada. A fin de cuentas, no hacía falta llevar la vida de un monje mientras uno aguardaba el amor verdadero. Gregory era, a decir de todos, un londinense bastante típico, con una renta cómoda, aunque en absoluto exuberante, montones de amigos y una cabeza lo bastante despejada como para saber cuándo dejar una mesa de juego. En el mercado matrimonial era considerado un partido bastante bueno, aunque no precisamente de los mejores. Los cuartos hijos nunca llamaban mucho la atención, y las señoras de la alta sociedad siempre recurrían a él cuando necesitaban un soltero apetecible para equilibrar el número de invitados a una cena, cosa que le permitía estirar un poco más la mencionada renta, lo cual era siempre una ventaja. Tal vez debiera tener alguna aspiración más en la vida, alguna meta, o simplemente una tarea significativa que cumplir. Pero eso podía esperar, ¿no? Pronto, estaba seguro, todo se aclararía. Sabría qué era lo que quería hacer y con quién deseaba hacerlo, y entre tanto, no se divertía, al menos ahora mismo. O sea, en este preciso instante, Gregory estaba sentado en un sillón de cuero, en uno bastante cómodo, y no es que ello tenga ninguna importancia en el asunto, aparte del hecho de que la comodidad le inducía a soñar despierto, lo que a su vez le inducía a no escuchar a su hermano, quien, es preciso decirlo, estaba de pie a unos metros de él, discursiando acerca de tal o cual cosa, con la inclusión casi segura
de diversas variaciones de los conceptos deber y responsabilidad. Gregory no le prestaba atención, rara vez se la prestaba. Bueno, de vez en cuando sí, pero... Gregory. Gregory levantó la mirada pestañeando. Anthony tenía los brazos cruzados, lo cual nunca era buena señal. Anthony era el vizconde Bridgerton desde hacía más de 20 años, y aunque fuera, Gregory era el primero en admitirlo, el mejor de los hermanos, había sido un señor feudal de primera. Te pido disculpas por interrumpir tus cavilaciones, sean cuales sean, dijo Anthony secamente. Pero, ¿has oído por casualidad algo de lo que he dicho? Diligencia, repitió Gregory como un loro, inclinando la cabeza con lo que le pareció gravedad suficiente. Claridad de miras. En efecto, dijo Anthony, y Gregory se felicitó por la actuación tan inspirada. Va siendo hora de que busques un propósito en la vida. Por supuesto, murmuró Gregory, más que nada porque se había saltado la cena y tenía hambre, y había oído que su cuñada iba a servir un refrigerio en el jardín. Además, no tenía sentido discutir con Anthony. Jamás. Debes cambiar, escoger un nuevo rumbo. En efecto. Quizá hubiera emparedados. En ese momento podía comerse unos 40 de aquellos pequeñitos sin corteza. Gregory. La voz de Anthony tenía aquel tono, el tono que, aunque imposible de describir, era bastante fácil de reconocer, y Gregory sabía que era hora de prestar atención. Sí, dijo, porque a decir verdad, era asombroso lo bien que una sola sílaba podía posponer una frase auténtica. Espero ingresar en el clero. Anthony se paró en seco, se quedó muerto, helado, frío. Gregory se detuvo a saborear aquel momento. Lástima que tuviera que convertirse en un condenado vicario para conseguirlo. ¿Cómo has dicho? Murmuró por fin su hermano. No tengo muchas alternativas, respondió Gregory, y, al pronunciar aquellas palabras, cayó en la cuenta de que era la primera vez que las decía. De alguna forma, aquello las hacía más reales, más permanentes. Es el ejército o el clero, y bueno, hay que reconocerlo, tengo una pésima puntería. Anthony no dijo nada. Todos sabían que aquello era cierto. Pasado un momento de violento silencio, Anthony murmuró: Hay espadas. Sí, pero con la suerte que tengo me destinarán a Sudán. Gregory se estremeció. No es por ponerme puntilloso, pero ese calor... ¿Tú querrías ir? No, claro que no, contestó Anthony inmediatamente. Y... añadió Gregory, que empezaba a divertirse. Está mamá. Hubo una pausa, y luego... ¿Qué tiene que ver ella con el Sudán? No le agradaría mucho mi partida, y además tú, lo sabes muy bien, serás quien tenga que cogerla de la mano cada vez que se preocupe o que tenga alguna pesadilla fantasmal acerca de... No digas más, le interrumpió Anthony. Gregory se permitió una sonrisa para sus adentros. A decir verdad, aquello no le hacía justicia a su madre, que, era justo reconocerlo, nunca se las había dado de vaticinar el futuro con cosas tan etéreas como un sueño, pero odiaría que él se fuera al Sudán y Anthony tendría que escuchar sus lamentos. Y como Gregory no deseaba particularmente abandonar las brumosas costas de Inglaterra, aquello era hablar por hablar, de todas formas. Ya, dijo Anthony. Me alegra entonces que finalmente hayamos podido tener esta conversación. Gregory miró el reloj. Anthony carraspeó, y cuando volvió a hablar, había un deje de impaciencia en su voz. Y que finalmente estés pensando en el futuro. Gregory sintió que algo se le tensaba en la parte de atrás de la mandíbula. Solo tengo 26 años. Soy muy joven para que repitas tanto la palabra finalmente. Anthony se limitó a enarcar una ceja. ¿Quieres que me ponga en contacto con el arzobispo? ¿Que te busque una parroquia? El pecho de Gregory se encogió en un inesperado ataque de tos. No, dijo cuando pudo. Todavía no, al menos.
Una esquina de la boca de Anthony se movió, pero no mucho, y no, ni por asomo, en una sonrisa. «Podrías casarte». «Podría», convino Gregory. «Y lo haré. De hecho, pienso hacerlo». «¿De veras?» «Cuando encuentre a la mujer adecuada». Y luego, al ver la expresión incrédula de Anthony, añadió: «Seguramente tú, más que cualquier otra persona, me recomendarías un matrimonio por amor, antes que uno por conveniencia». Anthony estaba, todo el mundo lo sabía, enamorado de su esposa, quien a su vez estaba inexplicablemente enamorada de él. Anthony estaba también, todo el mundo lo sabía, entregado a sus 7 hermanos pequeños, así que Gregory no debería haber sentido una efusión inesperada de emoción cuando dijo en voz baja: «Te deseo toda la felicidad de la que disfruto yo». El rugido de su estómago le salvó de tener que contestar. Miró a su hermano con expresión avergonzada. «Lo siento, no he cenado». «Lo sé, te esperábamos más temprano». Gregory logró no dar un respingo, por los pelos. Kate estaba un poco molesta. Eso era lo peor. Que Anthony estuviera enojado era una cosa, pero cuando decía que su esposa estaba disgustada, entonces era cuando Gregory sabía que estaba en apuros. «Salí tarde de Londres», farfulló. Era verdad, pero aún así no excusaba su mala conducta. Le esperaban en la casa a la hora de la cena, y no había llegado. Estuvo a punto de decir: «La compensaré», pero en el último momento se mordió la lengua. Sabía que solo conseguiría empeorar las cosas, casi como si se estuviera tomando a la ligera su impuntualidad y asumiera que podía hacer olvidar cualquier ofensa con su sonrisa y su labia. Y a menudo podía, pero por alguna razón, esta vez, no quería hacerlo, así que se limitó a decir: «Lo siento». Y lo sentía de verdad. «Está en el jardín», refunfuñó Anthony. «Creo que piensa celebrar un baile en el patio, si es que puedes creerlo». Gregory podía. Era muy propio de su cuñada. Kate no era de las que dejaban pasar una ocasión favorable y haciendo un tiempo tan bueno, ¿por qué no organizar un baile improvisado al fresco? «Asegúrate de bailar con quien ella quiera», dijo Anthony. «No querrá que ninguna de las jovencitas se sienta excluida». «Claro que no», murmuró Gregory. «Me reuniré con ustedes dentro de un cuarto de hora», añadió Anthony, volviendo a su escritorio, donde le aguardaban varios montones de papeles. «Todavía tengo que acabar unas cosas». Gregory se levantó. «Se lo diré a Kate». Y entonces, terminada ya evidentemente la entrevista, salió de la habitación y se encaminó al jardín. Hacía algún tiempo que no iba a Aubrey Hall, la casa solariega de los Bridgerton. La familia se reunía allí, en Kent, en Navidad, por supuesto, pero a decir verdad, Gregory no sentía que aquella casa fuera su hogar, ni lo había sentido nunca. Tras la muerte de su padre, su madre había hecho algo poco convencional y había desarraigado a la familia, prefiriendo pasar casi todo el año en Londres. Ella nunca lo había dicho, pero Gregory siempre había sospechado que aquella casa, antigua y elegante, contenía demasiados recuerdos. De ahí que Gregory siempre se hubiera sentido más a gusto en la ciudad que en el campo. La casa de su infancia era Bridgerton House, en Londres, no Aubrey Hall. Aún así, disfrutaba de sus visitas y siempre se apuntaba a actividades bucólicas tales como montar a caballo y nadar, cuando la temperatura del lago lo permitía, y, cosa rara, le gustaba el cambio de ritmo. Le gustaba sentir el aire limpio y apacible después de pasar meses en la ciudad, y le gustaba poder dejar todo aquello atrás cuando se le hacía demasiado limpio y apacible. Los festejos de esa noche iban a celebrarse en el Prado del Sur, o eso le había dicho el mayordomo al llegar esa tarde. Parecía un buen lugar para una fête al aire libre. Terreno llano, vistas sobre el lago y un patio espacioso con sitios de sobra para los menos enérgicos. Al acercarse al largo salón que se abría al jardín, oyó entrar por las puertas francesas un suave murmullo de voces.
No sabía con certeza a cuántas personas había invitado su cuñada a la fiesta. Seguramente serían entre 20 y 30, lo bastante pocas como para que la fiesta fuera íntima, pero suficientes para que uno pudiera escapar en busca de un poco de paz y tranquilidad sin dejar un hueco visible en la reunión. Cuando atravesaba el salón, respiró hondo, intentando en parte adivinar qué clase de comida había decidido servir Kate. No sería mucha, claro, ya habría atiborrado a sus invitados en la cena. Dulces, se dijo al notar un leve olor a canela cuando llegó al patio de piedra gris clara. Dejó escapar un suspiro desilusionado. Estaba muerto de hambre, y en aquel momento un buen filetón le sonaba a gloria. Pero llegaba tarde, y no era culpa de nadie salvo suya, y Anthony le arrancaría la cabeza si no se unía inmediatamente a la fiesta, así que tendría que conformarse con pasteles y galletas. Una brisa cálida le rozó la piel al salir. Hacía bastante calor para estar en mayo. Todo el mundo hablaba de ello. Aquella era la clase de tiempo que parecía levantar el ánimo, tan sorprendentemente agradable que uno no podía menos que sonreír. Y en efecto, los invitados que merodeaban por allí parecían estar de buen humor. Carcajadas y gorgoritos de risa sazonaban con frecuencia el suave zumbido de las conversaciones. Gregory miró a su alrededor, en busca de los refrigerios y de alguien a quien conociera, a poder ser su cuñada Kate, a la que, conforme a las normas del decoro, debía saludar la primera, pero mientras paseaba la mirada por la escena, la vio, a ella, y lo supo que era ella. Se quedó helado, paralizado, el aire no salió de golpe de su cuerpo, pareció escapar lentamente hasta que no quedó nada, y él permaneció allí parado, vacío y ansiando más. No podía verle la cara, ni siquiera de perfil, solo veía su espalda, únicamente la curva arrebatadora y perfecta de su cuello y un mechón de pelo rubio que se rizaba sobre su hombro. Y solo pudo pensar, estoy perdido. Para el resto de las mujeres, estaba perdido. Aquella intensidad, aquel ardor, aquella certeza vallazadora, nunca había sentido nada igual. Tal vez fuera una tontería, quizá fuera una locura, seguramente era ambas cosas, pero había estado esperando, llevaba esperando aquel momento mucho tiempo, y de pronto comprendió por qué no había ingresado en el ejército ni en el clero, ni había aceptado una de las frecuentes ofertas de su hermano para dirigir algunas de las fincas menores de los Bridgerton. Había estado esperando. Eso era todo. Demonios. Ni siquiera se había dado cuenta de hasta qué punto había estado esperando aquel momento sin hacer otra cosa. Y allí estaba ella, y él lo sabía. Lo sabía. Cruzó el espacio del prado, olvidando a Kate y la comida. Logró saludar con un murmullo a una o dos personas junto a las que pasó, sin aflojar el paso. Tenía que llegar a ella, tenía que verle la cara, respirar su olor, conocer el timbre de su voz. Y entonces llegó y se quedó parado a unos metros de ella. Estaba sin aliento, estupefacto, casi colmado por el simple hecho de estar en su presencia. Ella estaba hablando con otra joven. La conversación era lo bastante animada como para que saltara a la vista que eran amigas. Gregory se quedó allí un momento observándolas hasta que se volvieron lentamente y le vieron allí. Sonrió, suavemente, solo un poquito, y dijo: ¿Cómo están? Lucinda Abernathy, más conocida, para quienes la conocían, como Lucy, sofocó un gruñido al volverse hacia el caballero que se había acercado a ella sigilosamente, seguramente para mirar a Hermione con ojos de cordero, como hacían, en fin, todos al conocer a Hermione. Eran gajes del oficio de ser amiga de Hermione Watson. Hermione coleccionaba corazones rotos como el viejo vicario de la abadía coleccionaba mariposas. La única diferencia era, naturalmente, que Hermione no atravesaba los ejemplares de su colección con odiosos alfileres. A decir verdad, Hermione no deseaba romper el corazón a ningún caballero, ni jamás se proponía hacerlo. Eran cosas que pasaban.
Lucy ya estaba acostumbrada. Hermione era Hermione, con su cabello rubio claro de color de la mantequilla, su cara en forma de corazón y sus ojos enormes y bien separados del más sorprendente tono de verde. Lucy, por su parte, era... En fin, no era Hermione, eso estaba claro. Era simplemente ella misma, y casi siempre le bastaba con eso. Lucy era, en casi todos los aspectos visibles, un poquitín menos que Hermione, un poco menos rubia, un poco menos delgada, un poco menos alta. El color de sus ojos era un poco menos vívido, gris azulado. En realidad, bastante bonitos si se los comparaba con los de cualquiera que no fuera Hermione, pero de poco le servía porque nunca iba a ninguna parte sin Hermione. Había llegado a aquella pasmosa conclusión un día que no estaba prestando atención a sus lecciones de composición y literatura inglesa en la escuela de la señorita Moss para señoritas excepcionales, de la que Hermione y ella habían sido alumnas 3 años. Lucy era un poquito menos, o quizá, si uno no quería expresarlo con menos crudeza, era simplemente no tanto. Era, suponía, razonablemente atractiva, con aquel aire sano y tradicional como de rosa inglesa, pero los hombres rara vez, está bien, nunca, se quedaban patidifusos en su presencia. Hermione, en cambio, en fin, era una suerte que fuera tan buena persona, si no, habría sido imposible ser su amiga. Bueno, eso y el hecho de que no supiera bailar. El vals, el minué, la cuadrilla, daba igual. Si había música y movimiento de por medio, Hermione era incapaz, y eso era encantador. Lucy no se consideraba una persona especialmente superficial, y si alguien le hubiera preguntado, habría insistido en que de buena gana se arrojaría delante de un carruaje por su mejor amiga. Pero había una especie de gratificante justicia en el hecho de que la joven más bella de Inglaterra tuviera 2 pies izquierdos, y al menos uno de ellos cojo, metafóricamente hablando. Y ahora allí había otro hombre, claro, no otro pie, y guapo además, alto, aunque no demasiado, con el pelo castaño claro y una sonrisa bastante bonita, y también un brillo en los ojos, cuyo color Lucy no distinguía en la penumbra. Eso por no decir que en realidad no podía verle los ojos, porque no le estaba mirando a ella, estaba mirando a Hermione, como hacían siempre los hombres, y entonces hizo algo sumamente extraño. Tras desvelar su nombre, Lucy debería haber adivinado que era un Bridgerton por su aspecto, se inclinó y le besó la mano primero a ella. Lucy se quedó sin respiración. Después, naturalmente, se dio cuenta de lo que pretendía. Oh, era bueno, era realmente bueno. Nada podía granjearle a un hombre la simpatía de Hermione con más rapidez que un cumplido a Lucy. Lástima que el corazón de Hermione ya estuviera ocupado. En fin, al menos sería divertido ver desarrollarse el drama. Soy la señorita Hermione Watson, estaba diciendo Hermione, y Lucy se dio cuenta de que la táctica del señor Bridgerton era doblemente astuta. Al besar la mano de Hermione en segundo lugar, podía demorarse sobre ella, y luego sería Hermione quien tendría que hacer las presentaciones. Lucy estaba casi impresionada, aunque solo fuera eso. Aquello le hacía parecer ligeramente más inteligente que el caballero promedio. Y esta es mi queridísima amiga Lady Lucinda Bernati. Lo dijo como siempre lo decía, con cariño y devoción, y quizá con un ligerísimo toque de desesperación, como si dijera, por el amor de Dios, hágale también un poco de caso a Lucy. Pero a ella nunca le hacían caso, desde luego, salvo cuando querían consejo respecto a Hermione, su corazón y la conquista del mismo. Cuando eso sucedía, Lucy estaba siempre muy solicitada. El señor Gregory Bridgerton, se corrigió Lucy para sus adentros, porque había, que ella supiera, 3 señores Bridgerton en total, sin contar al vizconde, claro. Se volvió y la sorprendió con una sonrisa encantadora y una mirada cálida. ¿Cómo está, Lady Lucinda? Murmuró. Muy bien, gracias.
y podría haberse abofeteado porque tartamudeó antes de pronunciar la M de muy. Pero, por todos los santos, a ella nunca la miraban después de mirar a Hermione. Nunca. ¿Estaría interesado en ella? No, imposible. Nunca lo estaban. Y en realidad, ¿qué más daba? Sería delicioso, claro, que un hombre se enamorara apasionada y locamente de ella para variar. En realidad, no le importaría que le hicieran caso, pero lo cierto era que Lucy estaba prácticamente comprometida con Lord Hasselby desde hacía años y años, así que era absurdo que tuviera un rendido admirador. Ello no podía llevar a ninguna parte de todos modos, y dejando eso a un lado, Hermione no tenía la culpa de haber nacido con la cara de un ángel. Así pues, Hermione era la sirena y Lucy su fiel amiga, y todo era perfecto, o si no perfecto, al menos bastante predecible. ¿Podemos contarle entre uno de nuestros anfitriones? Preguntó por fin Lucy, puesto que nadie había dicho una palabra desde el obligado, encantado en conocerle. Me temo que no, contestó el señor Bridgerton. Aunque me gustaría atribuirme el mérito de la fiesta, resido en Londres. Es usted muy afortunado porque Aubrey Hall pertenezca a su familia, dijo Hermione amablemente, aunque sea de su hermano. Y entonces fue cuando Lucy lo supo. El señor Bridgerton se había prendado de Hermione. Poco importaba que hubiera besado primero su mano, o que la mirara cuando decía algo, cosa que la mayoría de los hombres no se molestaba en hacer. Solo había que ver el modo en que miraba Hermione cuando hablaba para comprender que él también se había unido al rebaño. Sus ojos tenían esa mirada ligeramente vidriosa, sus labios estaban entreabiertos, y había en él una intensidad como si tuviera ganas de tomar a Hermione en brazos y llevarse la colina abajo, mandando al diablo la gente y al decoro. Aquella mirada no se parecía a la que le dedicaba a ella, que fácilmente podía catalogarse como de amable desinterés, o quizá quisiera decir, ¿por qué está usted en el medio y me impide tomar a Hermione en brazos y llevarme la colina abajo y al diablo con la gente y el decoro? No era una desilusión exactamente, era solo lo de siempre. Debería haber una palabra para aquello. Sí, debería haberla. Lucy, Lucy. Se dio cuenta con cierto embarazo de que no estaba prestando atención a la conversación. Hermione la miraba con curiosidad, con la cabeza ladeada de esa manera que los hombres parecían encontrar tan arrebatadora. Lucy había probado a ladear la cabeza así una vez, y se había mareado. Sí, murmuró, dado que parecía hacerse necesaria alguna expresión verbal. El señor Bridgerton me ha invitado a bailar, dijo Hermione, pero le he dicho que no puedo. Hermione siempre estaba inventando resfriados y torceduras de tobillo para no acercarse al salón de baile, lo cual estaba muy bien, de no ser porque le encasquetaba Lucy a todos sus pretendientes, lo cual estaba muy bien al principio, pero se había vuelto tan repetitivo que Lucy pensaba que aquellos caballeros pensaban que los empujaba hacia ella por lástima, lo cual no podía estar más lejos de la verdad. Lucy era, aunque estuviera mal que lo dijera ella, una buena bailarina y una estupenda conversadora también. Será un placer para mí bailar con Lady Lucinda, dijo el señor Bridgerton, porque en realidad, ¿qué otra cosa podía decir? Así pues, Lucy esbozó una sonrisa, no del todo sincera, pero sonrisa al fin y al cabo, y dejó que la condujera al patio.